Ya, entonces vamos a Pon el comenzar. tema, Ya, este es tira el tema. nuestro cuarto diálogo. Bueno, pasaron varias cosas. Dos diálogos relevantes, por lo menos en términos de discusión. El primero fue con el doctor Puca, en donde nos conversó varios puntos con respecto al Brasil sonriente y cómo se había estructurado esa política. Lo hicimos en vivo. Asistió un número de personas no menor. Se formó una conversación bien rica ahí al final del diálogo, así que fue una experiencia bastante positiva. Y el segundo, que quizás tuvo un poco más de connotación pública, fue con Rodrigo Valdés, posterior al comentario de que los dineros públicos o los dineros estatales gastados en dentistas serían dineros muy mal gastados. También tuvimos una conversación bien extensa, hablamos de varios puntos, desde el retiro del 10% de las AFP hasta eventuales reformas al sistema de aseguramiento en salud, donde nos dio varias de sus visiones. No fue un debate ni una entrevista ni nada por el estilo, sino que era básicamente para conocer la postura de un ex ministro de Hacienda y además su visión académica como miembro de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Así que se dio una conversación bien interesante. Están las dos conversaciones grabadas y disponibles en YouTube. Así que, Pedro, tú estabas ahí antes de que empezáramos a grabar, estabas al habla, así que te paso la posta. El primer bloque era con respecto al doctor Puca y qué te pareció todas las cosas que conversamos con él. Hola a todos. Bueno, interesante lo del doctor Puca. Una experiencia en un país latino eh, que, nos, que nos da una visión de que estas cosas sí se pueden hacer dentro de nuestro tercermundismo, a pesar de que hay diferencias tremendas entre Brasil y Chile. Sin embargo, las políticas, cuando son bien hechas, no terminan siendo un gasto, sino una inversión. Lo que hizo el doctor Puca fue meter dentro de la política de salud un tema que nosotros en Chile no lo hemos logrado posicionar de esa manera. Eh, yo creo que de parte de nosotros quedamos al debe de cómo generar estrategias de que eso se logre y que redunda a la larga en tal vez mejorar las condiciones de precariedad laboral o de precariedad con respecto a la poca asistencia que tienen nuestros colegas. Eh, Me pareció súper importante y valoro bastante los puntos que nos pudo hablar el doctor. Carla. A mí me pareció súper interesante. Primero tengo que contarte que no sabía nada del tema, no conocía a Puca hasta ese instante. Entonces, me parece notable esta decisión política de tomar la decisión de solo apostar a lo público y con una mirada tan vasta. Yo lamento que ese día el audio no estuviese tan bueno como haberle sacado más provecho, porque en algunos minutos se perdía, pero ¿cómo se llama? Creo que hay harto que mirar para copiar si en algún minuto le damos una vuelta a ampliar la cobertura. María Paz. A mí esa conversación me decanta como finalmente en un solo pensamiento, que es como el gremio, nuestro gremio, ¿qué opinión tiene nuestro gremio? ¿Qué opinan nuestros colegas? O sea, porque en algún momento, ojalá, si hay cambio de constitución, ojalá, si el colegio de dentistas agarra más fuerza, tenemos que empezar a discutir qué tipo de servicio o de sistema de salud o ontológico queremos para nuestra población. Y encuentro que nuestro gremio es un poco analfabeto en políticas públicas, es un poco analfabeto en discutir estos temas, o sea, no hay cultura de conversar estas cosas. Entonces,
estamos bastantes peldaños más abajo de lo que se ha hecho en otros países, no solo porque no tengamos plata, solo porque no tenemos la cultura de poder discutir, yo no sé qué piensa el gremio, mis colegas que trabajan en distintas partes sobre cuál es la política pública, cómo debería enfocarse la salud odontológica de nuestra población. Y yo creo que estamos en menos 3. Estamos tenemos que empezar desde ahí, a mirarnos los colegas y decir, bueno, ¿y cómo piensas tú que debería ser la cobertura odontológica? Y empezar a discutir estos temas antes, mucho antes, de que desde el gobierno, desde el Estado nos impongan otra vez cómo vamos cómo vamos a cubrir las necesidades odontológicas del país. Y creo que esa es finalmente la sensación que me queda. O sea, trato de hacer el espejo, de mirar a mis colegas y creo que no hay opinión, ni siquiera hay herramientas para discutir. Por lo que os digo, creo que hay un analfabetismo completo en cuanto a este tema. Pero si el tema es tan, perdón Pato, pero si el tema es tan transversal, ¿no será un tema que no corresponderá entonces a las universidades tener un rol mucho más jugado en ese aspecto? Porque estamos hablando, entonces estamos creando máquinas de hacer obturaciones o lindas restauraciones, pero no pensantes o opinantes, ¿cachai? Es que yo creo que las universidades no se plantean dentro del perfil profesional de que los colegas pueden ser actores relevantes dentro de las políticas públicas, no solo odontológicas, sino que dentro de las políticas públicas generales. Y eso sí creo, no sé si se da a nivel formativo, pero por lo menos se nota en el espíritu de formación y de diálogo que se dan en las escuelas de medicina, por ejemplo, o las escuelas de enfermería, en donde ellos discuten las situaciones sanitarias del país. Es muy raro ver que en una universidad se discutan temas sanitarios generales a nivel país, y que nosotros podamos como odontólogos ver cuál puede ser nuestra posición, nuestro rol, nuestra opinión con respecto a esas temáticas. Y si es que se hacen, son marginales. Entonces, claro, uno se forma dentro de un ambiente que es súper odontológico y odontológico, súper sectorial. Y eso nos impide quizás mirar un poquito más allá. Y eso me llama mucho la atención con respecto a cómo lo hicieron desde el punto de vista de la política pública en Brasil, ya que pudieron transformarse en un actor relevante dentro del espacio público, pudieron meterse dentro de los pilares de una reforma de sistema. Cuando se crea el SUS, odontología entra fuerte, se logra meter como un pilar, y ahí sería súper interesante hacer un análisis de actores. Análisis de actores, hacer un análisis también de los grupos de presión que eventualmente tuvieron en ese momento. Me recuerdo que Puca mencionó de que cuando se inauguró el Brasil Sonriente habían 7 ministros de Estado presentes en la presentación del Brasil Sonriente. Entonces eso habla del peso político que tenía el Brasil Sonriente en su momento. Eh, y eso acá, nosotros no somos actores relevantes dentro del espacio público, no podríamos tener llegada para que en una política pública hayan 7 ministros de Estado presentes. Eso sería muy extraño. Con suerte estaría el ministro de Salud, si es que mandaría al subsecretario. Entonces, ¿cómo nosotros poder llegar a tener ese peso político dentro del diseño de las políticas públicas y de la implementación de políticas públicas? Sería súper interesante hacer ese análisis de cómo lo hicieron en Brasil. Pero ¿no te parece, Pato, que claro, cómo llegas y cómo adquieres esa relevancia es importante, pero para tener esa relevancia tienes que tener cierto nivel de conocimiento previo Sí, claro. de los temas que se están hablando? Y yo siento que tú le preguntas al colega que está 2 consultas más en la cuadra de allá y no tiene idea de qué le estás preguntando. Entonces, como esa falta de formación, porque no voy a decir falta de interés, voy a decir esa falta de formación, ahí le encuentro razón a la Carla, esa falta de formación es responsabilidad. Bien, ¿cachai? Pero Hay una falta de formación que termina en una falta de interés. O sea, hoy día uno lo dice con pena, pero a muchos colegas temas de política pública no le interesa más la formación en plasma rico en plaqueta y en poner los rusos, pero de política la verdad es que son cosas que le están hablando chinos.
yo creo que en el caso de Puca, no sé si... ¿Me escuchas? Te Sí, te escucho súper escucho. cortado. Yo medio cortado. Yo no alcancé, o a lo mejor me lo perdí, el de la manera que generó una estrategia para hacer eso. ¿Eso se hizo a través de una estrategia o fue simplemente Sí, yo se creo que dieron los no mucho elementos? en eso, pero yo siento que tiene que haber una base para poder, para sentarse a conversar, porque yo discrepo un poco lo que dices tú, porque uno pudiera no tener interés en algo, pero saber de lo que están preguntando, ¿cachai? Porque a mí me puedes preguntar, oye, ¿te interesa, no sé, eh, hacer estética orofacial? Bueno, mira, sí, sé lo que hacen, lo he visto, pero en realidad no va por ahí mi lado. Te podrían preguntar, oye, de estas políticas públicas, ¿qué te parece? ¿Cómo lo han enfocado? Y tú decir, mira, sí, mira, a mí me interesa mucho, pero sí, seguro que sí, no quiero que sea, no sé, gratis para todo el mundo. Eso no me gustaría que fuera mitad privado, mitad público, y ya tendrías una opinión. Pero yo siento que además la gente ni siquiera sabe lo que le están preguntando, no logra hacer una idea mental de cuáles son las posibilidades, ¿cachai? Perdón, estoy pensando, ¿y si hiciéramos un catastro? Estoy tirando una idea loca, respecto a cómo son los ramos de políticas públicas y o salud pública y o ramos como sociales dentro de antropología, Mm. sociología, algún ramo de estos que te hacen masa crítica dentro de las distintas facultades de odontología. Y tal vez nos llevaríamos una sorpresa, porque a lo mejor estamos pidiendo a este profesional que sepa de política pública y que entienda algunos conceptos básicos y tenga opinión, pero nunca lo formaste. No sé, pues a lo mejor estamos hablando, pidiéndole más de lo que puede dar en el fondo. ¿Me cachai? Mm. Podría ser una vuelta. Ahora igual son temas que son bien áridos. Y entonces, yo lo he conversado, me acuerdo lo conversaba con unos chicos en el colegio médico, y me decían, es que no es solo la parte odontológica. En general, dentro de las carreras de salud es muy poca la gente que se preocupa de formarse, o que le gusta formarse, y discute temas de política pública sanitaria. Tal vez nosotros tenemos la impresión, de que es en nuestro gremio solamente el exceso de clínica y el exceso de individualismo, pero eventualmente es algo que se da a nivel transversal. En el espacio de discusión que instauró el Colegio Médico para fortalecer la propuesta de reforma al sistema de aseguramiento con la propuesta de un seguro único, no había más de 3 o 4 gremios de la salud trabajando en la parte de política pública propiamente tal. Habían 3 espacios, pero en la parte que ellos le llamaban como la parte académica, eh, eh, creo que eran 3 o 4 gremios a lo sumo. La mayoría eran médicos. Entonces, tal vez no es algo solamente de los dentistas, es algo que quizás que se da a nivel transversal dentro de la formación del personal sanitario, y también dentro de los gremios, que no se preocupan mucho de la política pública en general, sino que cosas más sectoriales, que ganan poca plata, de las condiciones laborales, que per se es la función además del gremio. Eh, eh, y eso pasa también por cómo se desarticuló la función política de los gremios en el momento que se transformaron en asociaciones gremiales. Pasamos a otra discusión, pero no me quiero desviar para ese lado. Eh, pero sería súper interesante hacer ese catastro que decías tú, Carla. Se hizo hace años atrás. Una colega, la María Francisca Araya, hizo un catastro con respecto a los ramos de odontogeriatría en su momento, y fue un Ya. estudio que fue bien citado, y lo tomaron como referencia también para ver que no había formación, Sé que mucha hay uno, formación perdón, con sé que hay una respecto a... odontología legal también, para saber cómo lo hacen. Claro, sería interesante poder levantar uno de salud pública, porque yo recuerdo que a mí en salud pública me pasaban epidemiología, me pasaban cierto, cómo construir algunos índices o cómo entenderlos, y eh, yo salí sin saber muy bien cómo funcionaba el sistema sanitario chileno, siendo que yo tenía buenos profes de salud pública, tenía buenos Mm. profes. En el resto de las especialidades, la verdad es que yo creo que es cero lo que se habla de política pública, ¿ya? Y quiero hablar por ortodoncia, implantología, cirugía maxilofacial. Yo creo que nada, nada. Y es ahí donde más podríamos tener
un dentista con más años de experiencia, con más vida, y ahí tampoco. Así que yo creo que yo haría el análisis del pregrado y el... Mm. Te escucha súper cortado, Pedro. Se va. Sí. Oye, ¿Allá? voy a hablar a favor de la UFRO. No sé, tendría que mirar la malla ahora, pero en mis tiempos nosotros teníamos 6 años de estudio, 6 salud pública todos los semestres, sí. Y tal vez esa podría ser una buena explicación de por qué de mi generación, por lo menos nosotros somos la segunda, hay por lo menos 5 referentes odontológicos de la red que son de la UFRO de mi generación. Podría ser un Yo me acuerdo aliciente. en la UTALCA en algún momento se intentó, yo no sé si después, bueno, después yo ya me fui, no sé si se instauró en algún momento, que en las presentaciones de los casos clínicos de la clínica integral del adulto hubiese un salubrista y también se hiciese un análisis desde los determinantes sociales. Uh-huh. Y eso lo conversaba, yo me acuerdo que se conversaba en el Departamento de Salud Pública de la idea de que los chicos, aparte de todo el análisis clínico y las fotos de rigor, ¿cierto? El diagnóstico, el plan de tratamiento y qué sé yo, hicieran también un análisis de los determinantes sociales para saber efectivamente el impacto que estos tenían en la aparición de esa condición o de esas patologías que podía tener la persona. Y eso obviamente influye también y debería influir en los planes de tratamiento que nosotros vamos a ejecutar. O sea, yo no le puedo no puedo planificar qué sé yo, no sé, X tratamiento en un paciente que no tiene, hola Raúl, ¿Cómo estás? que no tiene ni siquiera las condiciones para poder comprarse un cepillo cada uno en la familia donde está, ¿cierto? Y es una realidad de que hay familias que comparten el cepillo. Entonces ese análisis sería súper bueno que fuese estandarizado dentro de todo en la formación general de los colegas. Yo no sé si alguna universidad lo hace, de que junto con el rehabilitador, junto con ¿cierto? Con el, qué sé yo, colega que se ve la parte de cariología, esté también el salubrista, ¿cierto? Analizando desde el punto de vista de los determinantes sociales, del por qué esa persona llegó a esa condición también. Y eso, insisto, tiene un impacto en cómo nosotros deberíamos diseñar nuestros tratamientos. Como tú dices como en el ramo de integral, de Exacto, odontología sí. integral. Claro. Claro, tienes razón, tienes razón. Y eso te abre un mundo también, porque todavía para muchos colegas el enfoque de los determinantes sociales de la salud es muy desconocido. Les cuesta entenderlo, pero es también porque en el pregrado quizás no se le da la profundidad o la misma profundidad que a los ramos clínicos, y yo creo que eso tiene que ir cambiando en el tiempo, o sea, las mallas se tienen que ir adaptando también a las nuevas realidades. Igual hay que ver también que el tema de los determinantes sociales es algo relativamente nuevo, no es algo que lleve tantos años. Por lo menos nosotros, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches, disculpe la demora, pero estaba en otra reunión. Ya, y vamos acá. Menos mal que no tuve que correr de una oficina a otra. ¿Ya? Sería la única ventaja del teletrabajo. Ya, sí. Oye, con respecto a eso, Patricio, nosotros en la Católica tenemos algo así, por lo menos en un curso preclínico, donde se está empezando justamente a conversar esos temas de determinantes sociales y el impacto que tiene dentro de la salud. Y es de confesar que no es un tema fácil de tratar con el resto de los colegas. No con nosotros que estamos tratando ese tema, sino que con los colegas clínicos, que son más clínicos. Y yo digo que yo también soy clínico, pero tengo otra parte, pero el tema es un tema difícil. Es un tema difícil de poder de entender que a veces no basta que solamente tú le enseñes a la persona a lavarse los dientes o que tenga o no tenga cepillo de dientes, sino que hay muchas más variables que están detrás de esto. Claro. Sí. Sí, y pasa, a mí, bueno, ahora se da de manera un poco más regular, pero recuerdo que cuando estábamos haciendo el protocolo de registro clínico, yo puse en el examen los mínimos que deberían tener la anamnesia odontológica y yo coloqué ocupación. Que para un médico es súper común preguntarle a la persona con quién vive, en qué trabaja, ¿Qué hace? si es jubilado, si trabaja qué sé yo, en la construcción, porque eso es relevante desde el punto de vista médico, ¿cierto?
pero algunos colegas me lo cuestionaron, "Oye, pero ¿qué me importa qué trabaja esta persona? Y si es relevante, si esa persona trabaja en una oficina, si esa persona trabaja en un lugar donde quizás no tiene acceso a un baño, donde eventualmente puede lavarse los dientes, o por ejemplo, insisto, las personas que trabajan en construcción, que sus almuerzos son un sándwich y una Coca-Cola. Entonces es relevante saber también en profundidad esos detalles que a veces nosotros no los tenemos tan incorporados en nuestra, no sé cómo llamarlo, nuestra ethos de odontológica. Bueno, y complementando, Pato, recordar que los dentistas no somos solo los dientes, o sea, te importa lo que haces porque te importan los músculos, te importan las articulaciones, te importa el dolor, te importa cómo afrontas el dolor, te importan un montón de cosas que tienen que ver con ser una persona que no son dientes, ¿cachai? Bueno, pero ahí viene el nexo con lo social, po. Cuando no nos hacemos cargo que somos una herramienta de cambio social y eso jamás lo utilizamos para justificar un proyecto o incluso para entender la odontología desde esa mirada en el fondo, ¿cachai? Para reencauzar un poco lo que estábamos conversando, Raúl, estábamos hablando con respecto a la presentación del doctor Puca, sobre la relevancia de la parte odontológica como actor en Brasil, en el momento que ellos diseñaron e implementaron la política. Les comentaba de los 7 ministros que estuvieron en la presentación o en el lanzamiento de la política, que eso daba cuenta de que tenía un peso político importante en su momento. Y nosotros la verdad es que no tenemos hoy en día mucho peso como para poder estar eventualmente teniendo algún tipo de incidencia Sí. dentro del diseño de las actuales políticas. No, súper de acuerdo contigo, Patricio. A ver, yo les cuento un momento. Con Patricio estamos tratando, ¿ya? De presentar un proyecto de investigación en políticas públicas en la Católica, ¿ya? Así que estamos ahí, estamos tirando líneas primero y probablemente vamos a lanzarlo ahora y vamos a esperar que nos resulte, ¿ya? Que tiene que ver justamente con el concepto de cobertura, en este concepto, ¿ya? Cobertura. ¿Ya? Pero, Yo creo que no la doctora posiblemente pueda hacer que nosotros socorremos. ¿aló? Pero el punto es, bueno, independiente que esto, ojalá que nos resulte, pero hay un tema que el otro día lo conversamos también con Patricio, y yo creo que sería súper interesante. Yo creo que este centro es una posibilidad para este tipo de cosas. Es que estamos sintiendo, o por lo menos yo estoy sintiendo, que el colegio dentista está teniendo cero apoyo desde el punto de vista de cuál es la posición que tenemos a futuro, ¿ya? Y yo creo que nosotros como institución, o sea, primero tengo que formarnos evidentemente, porque hay un tema de seriedad también el tema, pero sería interesante de causar este tipo de conversaciones ya a un nivel ya más académico, ¿ya? Muchos de nosotros trabajamos a nivel académico, por lo tanto no sería tan difícil poder llegar a este tipo de conversaciones e invitar a nuestros colegas también a estos planteamientos, a dirigir este tipo de cosas. En cuanto a, fundamentalmente, qué es lo que va a pasar con el sistema de salud en Chile, qué es lo que va a pasar puntualmente ahora con lo que está pasando con COVID, pero okay, una vez que tengamos que vivir con COVID y una vez que se vaya COVID, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer a futuro? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro sistema de salud? ¿Qué vamos a hacer con un modelo de atención? Y esas son cosas que no se están planteando, y cada vez que se plantean en el colegio dentista es en una reunión donde va muy poca gente, ¿ya? Entonces, la posibilidad de levantar estos temas de conversación en una discusión por lo menos con un paraguas académico, yo creo que sería súper potente porque es un incentivo para mostrarle a la gente del colegio dentista de que tal vez hay gente que es muy capacitada, incluso más capacitada de la gente que tienen ellos, y estamos conversando este tema afuera. De repente a mí haciendo como una reflexión súper general, quizás el hecho de que estos temas sean eventualmente conflictivos, en términos de que generan discusiones, no peleas, sino que discusiones en donde se pueden generar antagonismo con respecto a ciertas visiones que nosotros podemos tener del sistema, porque cuando hablamos de políticas es imposible separarlo de la política, ¿cierto? Y ahí en cómo vemos las políticas convergen también nuestras visiones de mundo, nuestras visiones ideológicas, nuestras visiones económicas. Y quizás no estamos tan acostumbrados nosotros a llevar ese tipo de discusiones.
sea, yo me acuerdo y María Paz puede quizás ponerlo un poco más de manifiesto, pero yo recuerdo cuando desde la parte de TTM y DOF se empezaron a romper muchos paradigmas, ciertos clínicos que los rehabilitadores o desde la clínica a nosotros nos habían grabado, ¿cierto? Con fuego, nos habían puesto ahí un fierro caliente en la espalda y dice, esto se hace así. Y se empezaron a romper ciertos paradigmas, se empezaron a generar discusiones bien álgidas con respecto a cómo se estaban haciendo ciertas cosas, diseñando ciertos tratamientos. Entonces, si ya desde lo clínico se producen estos ruidos, desde lo político, desde la reflexión intelectual, es bastante más complicado. Y no todos quieren meterse en ese mundo que generan discusiones. Desde la reflexión intelectual es súper necesario, pero eso también tiene un costo de enfrentar ideas. No, por supuesto. Y te lo digo porque mi experiencia me ha permitido tener este tipo de conversaciones en distintas áreas, distintos niveles. Tal vez el paraguas académico nos podría facilitar eso, ¿ya? En el aspecto de que desde un paraguas académico estamos en una discusión, y dentro de todos los colegas que hay, o sea, de todo lo que hay en el país, yo creo que los que están más a favor, no a favor, sino que están más capacitados o con más experiencia a tener este tipo de conversaciones, pienso, y puedo me equivocar, pero pienso que son las academias, ¿ya? Por lo tanto, en la medida en que nosotros podamos lanzar esto y podemos invitar, ¿cierto?, a este tipo de diálogo, este tipo de conversaciones, yo creo que sería súper prudente, porque estaríamos levantando cosas que no tienen que ver con el gremio necesariamente. O sea, no tiene un transformo gremial en una primera instancia. Tal vez sí a futuro, tienen y va a tener una reconstrucción gremial, pero primero hay que conversarlo desde el punto de vista más técnico, ¿ya? Y esa conversación más técnica no está, siento que no existe, ¿ya? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Carla está ahí sin audio. No, que estaba pensando en lo que dice Raúl, que no solo no existe, sino que hay pocos espacios y hay pocas instancias donde se generen nuevos espacios, por muy pequeños que sean. Pero por otro lado, podemos mirar espacios como este, que son absolutamente privados en el fondo, pero que han mantenido, vemos que hay un mundo alrededor que burbujea y que hace resonancia de las cosas que decimos, y en ese aspecto igual es interesante, porque significa que sí hay gente interesada, lo que pasa es que no está organizada, no está reunida, ¿cachai? Entonces, o que hay gente que sí tiene opiniones marcadas al Sí, respecto. pero igual hay, Carla, yo siento que de verdad siempre va a haber gente interesada, siempre va a haber gente que salió a estudiar afuera, siempre va a haber gente que le gustó más la salud pública, oye, que siempre fue más humanista. El tema está en qué tipo de representatividad tienes, cuando el grueso de los colegas ni siquiera sabe lo que quiere, ¿cachai? Entonces no representan la opinión de los odontólogos, no representan la opinión de la odontología, ¿cachai? Claro. Por eso, súper de acuerdo. O sea, a ver, y te lo digo con la discusión, yo he tenido discusiones con mis colegas, muy amigos de años, ya así, viejos perros ya con el tema, y me cuesta conversar con ellos de estos temas, ¿ya? Porque están acostumbrados a un tema eminentemente clínico. O sea, ok, esta cosa. Entonces, es difícil. Entonces yo, frente a eso, no pienso abrir una conversación, o no me gustaría tener una conversación con todo el mundo, porque va a ser un despelote y no un pandemonium que no va a entender nadie. Pero sí, ok, conversemos un poco con la gente que se supone que tiene que saber este tema y que tiene que discutirlo, por lo menos en las universidades. Y por eso digo, yo siento que el paraguas académico podría servirnos bastante, ¿ya? Y ahí, evidentemente, invitar, seleccionar a gente, no por el tema político, ojo, no estoy hablando de si de este lado tenga esta tendencia, otra tendencia, sino que del tema de las capacidades de conversaciones, de diálogo de esas personas, ¿ya? Porque a veces tenemos gente muy intensa, pero claro, si queremos lanzar algo, tenemos que tratar de que conversemos primero. O sea, si llegamos a la conversación, a esa reunión, y lo primero es no, ok, no va a funcionar. Sí, pero el hecho de que estas cosas se discutan en el espacio público también le va dando herramientas a los colegas para poder ir quizás profundizando un poco las discusiones, porque yo creo que en general los colegas saben lo que quieren. Quizás no logran verbalizarlo de manera adecuada, pero saben lo que quieren. Quieren trabajar bien,
quieren trabajar bien, porque eso creo que les da la sensación de que van a poder entregarle una buena atención a sus pacientes, quieren a sus pacientes sanos, quieren trabajar tranquilos. O sea, cuando hay un ambiente precarizado, cuando uno no tiene quizás las condiciones adecuadas para poder ejecutar de buena manera las prestaciones, uno no trabaja tranquilo y eso obviamente repercute también en cómo yo voy a ejecutar un tratamiento en un paciente. Entonces, yo creo que ellos saben que quieren lo que quieren. Quieren que la inversión, que es totalmente válido, o sea, yo no desvalidaría bajo ninguna circunstancia el colega que invirtió 40, 50 millones de pesos en formarse, que quiera tener un retorno adecuado y poder tener un pasar tranquilo. Porque eso, insisto, repercute también en cómo nosotros vamos a ejecutar los tratamientos de nuestros pacientes, ¿cierto? Yo lo veo desde esa lógica, puede que no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que el personal de salud en general tiene que tener una buena condición laboral, un buen estatus social, porque su preocupación tiene que ser atender a sus pacientes, ¿cierto? No estar pensando en que va a tener que hacer más prestaciones para poder llegar a fin de mes, porque esa es la realidad hoy en día de los colegas, de que Pero no si sé no si es solo de logra... los dentistas, o sea, o los Sí, médicos. Yo creo que el que maneja un avión también tiene que estar descansado y estar seguro con su sueldo, sí, y en muchas claro, otras profesiones. pero Sí, son áreas prioritarias. Salud es dentro de las áreas prioritarias sobre las cuales se sostiene una sociedad. O sea, una sociedad enferma no se va a desarrollar, no va a tener no va a llegar a ningún lado. Claro, el dentista es un ejemplo, pero yo insisto, sí, encuentro súper complejo desde el punto de vista ético. Sería interesante conversarlo también con alguien experto en bioética. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene ese colega de que tiene que juntar las lucas para poder pagar el crédito, para poder llegar a fin de mes? Si se pasa del sellante, se pasa a una restauración clase 1. ¿Por qué? Porque eso le va a implicar quedarse con 10 lucas más en el bolsillo. Y quizás no el daño, y no sé cuánto daño más le va a hacer ese paciente. Porque él también tiene una presión, comer. Y la verdad es que si alguien me lo cuestiona, yo lo cuestionaría moralmente a esa persona también. O sea, ¿quién me dice que el colega se tiene que morir de hambre, pero pero hacer el sellante, para mí moralmente es súper complejo? Por eso sería súper interesante conversarlo desde el punto de vista de la bioética. Y creo yo que los sistemas de salud tienen que dar las condiciones estructurales y materiales a las personas que trabajan en salud para poder hacer de la mejor manera su trabajo. Pero Pato, esa lógica aplicaría para todas las profesiones, po. Sí, pero, o sea, claro, sí, por eso uno quiere que, no, sí está bien, aplica para todas las profesiones, pero particularmente en salud es más sensible. Yo sé que puede correr para un puente, ¿cierto? De que uno no le... Pero salud es algo inmediato, o sea, igual son incentivos distintos. No es lo mismo querer vender más zapatos porque te va a quedar más plata en el bolsillo, ¿cierto? Que tener que hacer más restauraciones o tener que hacer más prestaciones médicas. Son lógicas distintas. Sí, yo súper de acuerdo, Pato, Patricia, con eso. Y yo creo que es un tema no menor de lo que implica el análisis ya más elevado de este tipo de análisis con la precarización de los colegas, de nosotros mismos. ¿Ya? Ha cambiado bastante, ha cambiado mucho la odontología en el último tiempo, y yo creo que es un tema que tiene que analizarse también desde la política, desde el punto de vista de bioética también. Porque, claro, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Sí, yo también podía cuestionar moralmente también en ese aspecto, pero claro, hay que entender que la sociedad también iba cambiando, ¿sí? Y ese es el punto. Y la necesidad de los profesionales iba cambiando. Entonces, y considerando lo que hizo Carla, claro, ahí va todo el mundo y va a aplicar a todos los profesionales y todas las cosas. Entonces ahí también apunta al otro lado, o sea, qué es lo que está pasando con el modelo de educación que tenemos en Chile también. ¿Ya? O sea, eso son cosas mucho más grandes, y son temas complejos porque son, a ver, en buen chileno son papas calientes. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nadie se quiere hacer cargo de eso, nadie quiere tomarlo.
yo creo que dentro de la perspectiva académica, ni siquiera a nivel legislativo, eso se hace este tipo de conversaciones. Y cuando se hace conversaciones son a través de un solo partido, de tipo de alianzas, pero no más allá de eso. Pero yo creo que la perspectiva académica te permite, en cierto modo, conversar un poco eso, por lo menos empezar a conversar esas cosas. ¿Mm? Es un tema no menor. Eso. Yo creo que necesitamos una institución como la que estamos haciendo, como este centro, porque cada vez más necesitamos conversar esto y tenemos un lugar donde se pueda conversar adecuadamente y en buena lid, llamémoslo así, ¿ya? En buena lid. Cosa que no se tiene. Cosa que no se tiene porque no están acostumbrados tampoco la gente a conversar este tipo de cosas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Ya? Entonces, yo creo que tendríamos que pensar en estrategias, mira. Es una idea que se me ocurrió el otro día, que, ok, una vez que nos conformemos bien y tengamos bien, tratemos de, evidentemente, tratar lo más académico posible, lo más transversal posible, y de ahí cómo vamos escalando, ¿ya? Cómo ir escalando es esto, cómo ir permeando la sociedad. Una a través de redes sociales, una a través de investigación, una a través de todo, pero yo creo que también el tema de comunicación con los propios colegas. Yo creo que en estos momentos, como estamos, y lo que Zoom Meeting nos permite, u otro tipo de aplicación nos permite, es una posibilidad muy buena, ¿ya? Pero yo creo que a mediano plazo, o sea, está hablando de aquí a un año, una cosa así, tenemos que estar pensando en que, ok, una vez que tengamos esto, ¿cómo vamos explicando esto? ¿Cómo vamos planteando esto? Sí, yo creo que entrar a las universidades es buena, súper buena idea, Raúl. Yo pienso que habría que formar un tipo de, un formato, ya sea una jornada de debate, una exposición interactiva, en la que podemos hacer presencia en distintas universidades con la participación de los decanos, con la participación de los encargados de salud pública y con algún referente regional del MinSal, de los servicios de salud. Y que tratar de hacer un tipo de conversatorio, pero que nazca desde la academia, estoy de acuerdo. O sea, que las universidades inviten y nosotros podríamos hacer tipo moderadores, pero que generar espacio, generar una jornada de debate con los decanos, con los referentes del servicio de salud, adentro de una universidad organizado por nosotros. Todos los actores en una licuadora hablando. Mira, yo creo que es un tema que podemos nosotros participar, pero lo veo, insisto, a mediano plazo, no ahora. Yo creo que tenemos otras prioridades en este momento, pero yo creo que es una idea que podemos, no sé qué piensas tú, Patricio, ¿pensaste en algún momento hacer esto? ¿Se te ocurrió hacer alguna vez esto? ¿Sí? Sí, porque si bien hay un espacio que abrió la Finis de reflexión, pero es más filosófico, pero creo que son súper buenos esos espacios, que ¿Cuál, son perdón? desde un corte más humanista. No recuerdo... Yo participé de una que es una abogada, pero lo que se refiere al Pato, creo que son actividades que son webinars, pero que son humanistas, Sí, no son son ontológicas. webinars muy humanistas, sí. Hablaron sobre el ex artis, creo, Ese vi yo. ese fue el del abogado, creo que hoy día era el otro, Cristian, colega que es magíster en filosofía y algo, no recuerdo bien, pero lo vi dando vuelta en redes. Me parece bien que una universidad empiece a crear esos espacios, que son espacios de reflexión un poco más intelectuales. Con respecto a lo que me preguntabas, Raúl, yo creo que sí, o sea, lo pensamos, y uno de los objetivos es poder ir generando esos espacios. Si al final se necesitan actores que empiecen a poner ciertos temas en el debate público, y hay ciertos debates que, como dices tú, son papas calientes hoy en día. Uno, por lo menos los que yo creo que son los más relevantes, uno es la reforma de salud, ¿cierto? La reforma de salud que se viene, y cuál es nuestra postura con respecto a eso. Yo creo que el colegio no se la va a jugar, porque tiene muy instalado el discurso gremial y el discurso transversal, ¿cierto? De querer no meter mucho ruido, de tratar de dejar contento a la mayoría por esta lógica de representación amplia que quieren lograr. Por lo tanto, Pato, ¿de verdad creéis que esa es la razón? Yo pensaría que es una sí, razón técnica, que no tienen masa sí, crítica para hacer una propuesta. Estoy puede ser. siendo brutalmente pesada con ellos.
Yo sé que hay gente muy pensante allí, y muchos de nuestros propios colectivos son parte ¿cómo se llama? Del colegio, pero ¿cómo se llama? Pero no son escuchados, ahí siempre mandan al mismo grupo y ese grupo tiene, no sé, pues muy cortoplacista probablemente. Sí. Oye, hay varios que se tienen que ir ya, a María Paz y el Pedro. Solamente para cerrar los temas, me refiero, va a dejarlos ahí lanzados. Reforma en salud y reforma en salud con lo que tiene que ver con el sistema de aseguramiento, ¿cierto? ¿Cómo nos metemos en el sistema de aseguramiento? ¿Qué hacemos con la privatemia? Con la gran privatemia que tenemos hoy en día. Nos vamos a la brasileña, ¿cierto? Como el doctor Puca, que yo le pregunté explícitamente si habían considerado a los privados en algún momento y me dijo, no, esto siempre se pensó desde lo público. Cuando se hizo la reforma, ellos siempre lo pensaron desde lo público. Cuando nos toque a nosotros hacer nuestra reforma, ¿vamos a pensarlo solamente desde lo público o vamos a querer incorporar a los privados? ¿Y en qué modalidad vamos a querer incorporar a los privados? Yo creo que eso se tiene que conversar ahora y los colegios lo tienen que tener súper claro. Si no podemos estar disparando, oye, queremos FONASA MLE y al mismo tiempo queremos que aumenten 10.000 o 1.000 cargos más en el sector público. Eso desde el punto de vista financiero no es viable. Desde el punto de vista del peso que nosotros tenemos en el ministerio tampoco. Del peso que tiene el ministerio en Hacienda menos. Entonces, y ahí hay un tema de que esas platas van a ir por per cápita, de que no la administra el MinSal, la administra la municipalidad, esos son temas técnicos más complejos. Pero eso se tiene que empezar a discutir ahora. Lo otro es la precarización laboral, y eso va muy de la mano con respecto a la regulación de la matrícula, y ahí entran de lleno las universidades. Hay una discusión que nosotros levantamos en el 2011, hablo de nosotros como movimiento estudiantil, del que me siento parte del movimiento estudiantil del 2011, que con respecto al financiamiento basal de las universidades. Es una discusión que desapareció del mapa. Hablábamos, démosle aportes basales a las universidades, y desapareció del mapa. Porque eso implicaría de que muchas universidades no tendrían que estar compitiendo por tener más estudiantes para poder financiarse. Si finalmente el financiamiento de las universidades públicas principalmente, bueno, las privadas también, es en base a que tienen que tener hartos estudiantes. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a las universidades que bajen las matrículas y la forma que tienen de financiarse? Los financiamientos en algún momento daban una luz de solución a eso. Algo que se desapareció también del mapa. Pero la regulación de la matrícula y la planificación, de cómo planificamos eventualmente las matrículas o cuántos profesionales nosotros necesitamos, es algo que se tiene que discutir a nivel académico también. Absolutamente. Y es otra papa caliente, pero estamos hablando de decirle universidades van a tener que ganar menos eventualmente. Y nosotros les vamos a regular la matrícula. Pero ya llevamos como un kilo de papas calientes, pues chiquillos. No sé, el punto es que eso es un tema de país, o sea, en el sentido de que no solamente somos nosotros, sino que son otras instituciones, otras carreras. Pero yo creo que hay muchas variables, en el sentido de si tú lo ves en el sistema, si no hay un ente regulador, como hay en otros países, por mucho que tú tengas un financiamiento basal, ok, yo tengo el financiamiento basal, y bueno, y sobre ese financiamiento basal, mercado, ya que hay compradores, voy a salir y voy a vender igual. Es la lógica de una universidad que está en este momento. ¿Ya? O sea, algunas universidades no lo hacen porque tienen ciertas conductas más reguladas, pero las universidades privadas, ¿no? O sea, tú le puedes dar un financiamiento basal, pero ¿qué te limita eso de que no siga, ok, voy a seguir trabajando, voy a ganar más el basal, más lo que tengo ahora? No, claro, por eso eventualmente es decirles a las universidades privadas que van a tener que ganar menos. Y eso es complicado. Lo que pasa es que en la medida en que tú no tengas un marco regulatorio como existe en otros países, esto no va a ocurrir. Eso no es complicado, Pato, eso es inconstitucional. Claro. Otra papa caliente. Yo me tengo que ir en este momento, pero retomo después el video. Ya. Cuando lo lancen. Chao. Chao. Sí, el tema ahí es que la reforma constitucional, la eventual reforma constitucional, abre muchas ventanas de oportunidad, y estos temas se van a empezar a discutir, creo yo, en la medida también que sean relevantes. Quizá nosotros lo vemos relevante porque estamos plagados de
de universidades que forman 100, sacan 100 colegas anuales. Claro. Entonces, yo no sé si para otras carreras es igual de relevante. Yo sé que puede ser fono, kine, psicología, ingeniería comercial, derecho, Periodismo, derecho, claro, particular. no sé si ellos están en la misma, de querer, de eventualmente hacer números clausus, de tener algún tipo de planificación de matrícula, de asignación de matrículas, no sé. No sé en qué para están. Sería interesante conocer las realidades de otros gremios con Sí, yo respecto a ese punto. siempre me doy vuelta con el si nosotros queremos apuntar y como lo estamos haciendo, siempre queremos apuntar a países desarrollados, esto está controlado en los países desarrollados. ¿Ya? Hay un control, ¿ya? En el sentido de que tenga cierta cantidad de gente y cantidad de gente. Yo creo que le veo al tema de la futura constitución, o en este momento, no es que esté en contra de la discusión de la constitución, sino que es en el sentido de que, claro, yo puedo tener demasiadas libertades, pero las libertades también llega un momento en que, ok, yo te puedo decir no que estudies tal cosa, entonces sigue estudiando, y sigue haciendo el mismo problema, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Mira, y este es el tipo paradigma que hace la gente, el típico lema que tiene los economistas, muchos economistas, que dice que el mercado es sabio y el mercado va a poder regular esto. Sí, no te lo discuto, eso lo va a hacer, pero el costo político, el costo económico y el costo social de eso es enorme, ¿ya? Es absolutamente enorme, y en este momento ese costo lo estamos pagando nosotros, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene ese tipo de cosas, también uno tiene que mirar un poco más allá, o sea, qué tan y súper crítico en este sentido. ¿Qué sentido tiene tener tantos profesionales en el país? ¿Ya? ¿Qué sentido tiene que toda mi gente que quiera estudiar ser profesional? ¿Ya? Cuando en este momento, vean las últimas noticias, a ver, como unos 4 días atrás, salió un listado de, según la empresa, los headhunters, o las empresas que buscaban gente, los que más costaba llenar no eran profesionales, eran técnicos. Muy claro. La relación en Chile está invertida. No recuerdo cuál es la proporción, pero creo que por cuatro técnicos hay un profesional en Europa, y acá al revés, por cada 4 profesionales hay un técnico. Entonces, bajo esa lógica, y eso es una papa extremadamente caliente, y de lo que te comentabas tú, desde la discusión del 2011 o incluso antes también, bien, ok, todo el mundo dice, entra a una universidad, pero ¿la universidad es la solución en este aspecto? Pero es que es una conversación de arrastre, o sea, creo yo, porque antes, te estoy hablando 20, 25 años atrás, que tampoco es tanto tiempo, entrar a la universidad, o probablemente, pero yo recuerdo que yo no tenía opción, en el fondo era como, o entras a la universidad o no entras a la universidad, pero eso no es así ahora, po. Además, porque antes, entrar a la universidad era sinónimo casi absoluto de que ibas a progresar en la pirámide sociológica, social. Bueno, Pero ahora ahora no corresponde a una realidad en este instante. no está de acuerdo. Entonces, claro, enfrentado a ese paradigma, probablemente ahora cambie y se empiezan a valorizar otras cosas, pero éramos un país pobre que veíamos que la universidad era la única forma de ascenso, ¿cachai? Entonces, es esperable que todavía tengamos ese arrastre. Sí, ahora, pero yo creo que es el momento, o sea, si yo quiero ver, me quiero comparar con qué país desarrollado, todos los países desarrollados tienen limitación de número de profesionales. Sí. Chicos, ya llevamos casi ¿Cuánto llevamos, Carla? Es que partí de arte, pero de la grabación tengo la clase 1 hora 52, pero no, son como 50 minutos. No, sí, ya llevamos un buen rato, así que yo creo que vamos a dejarlo hasta acá. Se tocaron varios temas interesantes, que son tantas las cosas que conversar que agarrar algunas es como medio complicado, pero a medida que vayamos haciendo más regular estos diálogos, vamos a poder ir tocando quizás temas con un poco más de profundidad. Tal vez buscándonos un poco más. Yo sería Sí. súper, me encanta este tipo de conversaciones, me encanta esa posibilidad de poder conversar con los colegas. Yo creo que sería interesante esto de que les dije delante, desde el punto de vista de cómo nos proyectaríamos nosotros en esta conversación a nivel más macro. ¿Ya? Ahí hay harto que picar, y las universidades sí pueden ser un gran apoyo. Yo creo que en una de esas alguna de ellas se interesará.
hay que empezar así en este mismo ambiente relajado y quizás y empezar a invitar colegas de afuera que quieran conversar sobre algún tema en particular. De repente, quienes estamos metidos en el ambiente, por decirlo de alguna manera, tenemos conversaciones que a veces afuera no hacen mucho sentido. Quizás por eso también a un webinar de, qué sé yo, de adhesión, llegan 400 colegas, ¿cierto? Y a uno de políticas públicas llegan 20. Eh, eh, a- Algo no les hace sentido, algo no les toca la fibra, o sea, o no les gusta la política, no les gustan las políticas, no saben, no tienen las herramientas. Hay que también indagar un poco en cómo llegar y tocar la fibra sensible de los colegas para que se puedan empezar a interesar en estos temas. Puede ser también el tema de la formación de pregrado, como hablábamos hace un rato atrás, pero hay que darle una vuelta. Hay que darle una vuelta para tratar de que estas conversaciones sean masivas, Exacto. que es que es un poco lo que apunta Raúl. Claro, hay una posibilidad de hacerlo desde la academia, pero yo creo que las redes sociales dan también para poder hacer masiva este tipo de discusiones. El tema es cómo tocar la fibra sensible y que el colega quiera verlo, quiera escucharlo y le entretenga además. O quizás nosotros somos... Somos muy fome, po. Vamos a tener que disfrazarnos de alguna cosa para hacerlo más entretenido. No. Sí. Lo dejamos Ya acá. pues. Nos dejamos. Sí. Un gusto. Que Ya, estén muy muchachos, que bien. estén bien. Chao, Nos chao. vemos, cariño. Chao, Chao, chao a todos. Chao, chao. Chao.